Muchas veces se le da gran valor a diferentes factores ajenos a los videojuegos, como la historia, la música o los gráficos, donde en la actualidad estos factores son los más importantes en un videojuego. No estoy diciendo que estos no sean importantes, pero en lo personal a lo que más valor le doy en un videojuego es la jugabilidad, es decir, qué tan divertido o cómo representa lo que quieren transmitir, ya sea enfrentarse a un ejército con armas, crear diferentes unidades y ser el comandante, rescatar un reino o una persona querida, peleas y demás, para mí son lo más importante, ya que es lo que distingue a los videojuegos de otros medios de entretenimiento, el que simulen con los movimientos que uno realiza con un control o un teclado y un mouse para crear la sensación de que realmente estás haciendo eso que nos quieren indicar. Para cimentar lo que les acabo de decir, tengo como ejemplos varios títulos, pero uno que puede ser muy claro es Zombies Ate My Neighbors. Este juego fue producido por LucasArts, los mismos que nos trajeron varios juegos. Entre los más conocidos son los juegos Point and Click, donde la mayoría fueron sacados originalmente para la PC, como Grim Fandango, El Día del Tentáculo, entre otros. Pero sus mayores obras fueron juegos de Star Wars, debido a que esta empresa era una división especial de los mismos creadores de las películas homónimas, el cual fue publicado por Konami, saliendo en 1993 en dos plataformas, la Sega Genesis o Mega Drive y el Super Nintendo. Ambas versiones son casi idénticas, donde sus cambios se ven principalmente en la interfaz del juego. Este juego fue concebido bajo la premisa de traer a los mayores horrores del cine, desde los clásicos como El Hombre Lobo y Drácula hasta los modernos para la época como Jason y Chucky, donde todos estos comenzarán a realizar una incansable búsqueda para aniquilar a todos los seres vivos del lugar, pero estos entes malignos son representados de otra forma a sus similares del cine, debido a que sería muy costoso conseguir la licencia de los mismos, todo esto en un juego run and gun. Realmente el juego no muestra una historia como tal, pero a partir de jugarlo uno sabe perfectamente qué sucede. Nuestros vecinos se encuentran en un gran peligro, ya que varios monstruos se encuentran moviéndose por el escenario y es nuestro deber rescatar a la población antes de que los malos lleguen a ellos y pongan fin a su vida. Así de sencillo, aunque avanzando en el juego veremos unos eventos que nos permiten saber quién está detrás de todo. Tendremos a elegir dos personajes que son hermanos, Zack y Julie, los cuales se manejan exactamente igual y solo cambiarán la apariencia de cuál encarnaremos. Para empezar tendremos una vista aérea donde nos desplazaremos en un escenario que sirve como un laberinto, en el cual habrá paredes y otros objetos que nos impedirán el paso, como árboles, arbustos y demás, por lo que nuestra visión será muy limitada y tendremos que movernos para que con ello encontremos a nuestros vecinos antes de que sean alcanzados por algún enemigo. Siendo honestos, realmente haremos muy poco durante el juego. Podremos movernos, subirnos a algunos objetos, nadar, abrir puertas y defendernos, donde la mayor parte del tiempo solo correremos y dispararemos. Para subirte a algún objeto, abrir puertas o bucear, solo basta con acercarte a estos para que nuestro personaje haga lo que queramos. Pero aquí viene uno de los factores más importantes del juego, y esto es la forma en la que te defiendes. Al principio contaremos con una pistola de agua, pero mientras vayamos explorando el nivel encontraremos un número considerable de armas y objetos para defenderte, desde latas de soda explosivas, crucifijos con un poder mágico, cubiertos, tomates, desbrozadoras y demás. Pero tenemos dos armas que son de lo más útiles, la caja de Pandora, que al abrirla lanzará un poder mágico que destruye a la mayoría de los enemigos en pantalla, y la otra es la poderosa bazooka, la cual derriba a la mayoría de los enemigos de un solo impacto, los atravesará y tendrá la virtud de romper puertas y paredes fracturadas. Esto te permite crear tu propia ruta para avanzar de una forma más cómoda. El detalle con todas las armas es que tendrán municiones limitadas, y solo las podremos recargar al pasar por encima de ellas en el juego, cosa que provoca que se acumulen sus municiones en nuestro inventario. Además de estas tendremos un arma secundaria. Estas por lo general funcionan por un tiempo y pueden ir de un payaso que sirve como señuelo hasta pociones que nos transforman en una bestia invulnerable y sumamente poderosa por un tiempo limitado. Dependiendo del tipo de esta, es decir, primarias y secundarias, las cuales son utilizadas por un botón por separado, se mantendrán en un inventario al cual podremos acceder a ella por medio de un botón que nos permite cambiar entre ellas. Esto es bueno ya que uno accede a ellas rápidamente, pero solo podrás cambiar en el mismo orden, por lo que al tener muchos aditamentos tendrás que buscarlos en una amplia lista, cosa que te consume mucho tiempo.
Nuestra salud es representada por un conjunto de barras. Esta disminuirá si recibimos un golpe o un impacto de cualquier enemigo con el que nos encontremos. Esta solo puede ser recuperada al comer alguna hamburguesa tirada en el escenario o al utilizar un botiquín que hayamos recogido y activado desde nuestro inventario. Además, aun cuando concluyas un nivel, esta no se regenerará, por lo que debes de tener mucho cuidado para durar el mayor tiempo posible y prevenir el mayor daño. Además, contaremos con 3 vidas. Al morir nuestro personaje solo se caerá y si tenemos una para consumirla, lo haremos en ese preciso momento y nos levantaremos. Uno puede conseguir más vidas de 2 formas, al encontrar una con el logotipo de One Up, las cuales son muy raras de encontrar, o al conseguir 40.000 puntos o algún múltiplo de este dígito. Esto, aparte de otorgarnos una vida más, nos revivirá a alguna víctima que haya caído en manos de algún enemigo. Además, existen 2 formas de obtener un Game Over: consumir todas tus vidas o que todas las víctimas mueran, lo que provocará que el juego te lleve a la pantalla de inicio y tengas que continuar desde el principio, o si cuentas con un password, continuar desde el nivel en el cual nos lo otorgaron. El objetivo de cada nivel es el encontrar a todas las víctimas en el mapa. Al principio comenzaremos con 10, pero cuando una de estas muera, repercutirá en los siguientes niveles, ya que esto reducirá la cantidad de ellas en todos los niveles a menos de que la volvamos a conseguir con los puntos. Esto por lo general estarán en diferentes lugares y tendremos que llegar lo más rápido posible antes de que cualquier enemigo los mate. Estos pueden estar en diferentes lugares, tendrán animaciones pero se quedarán estáticos en el mismo lugar, y al tener a todos los vecinos vivos, el último que salvemos nos activará una puerta que nos permitirá concluir el nivel. Tendremos que llegar a ellos de distintas formas, como nadar, subirnos a algún trampolín o hasta tendremos que abrir alguna puerta para llegar a ellos. Esto se logra al recolectar llaves. Estas serán de 2 tipos, las genéricas que abren cualquier puerta y unas con un cráneo. Estas abren la puerta con un cráneo y por lo general tendrán buenas cosas o serán un requisito para concluir el nivel. Uno de los vecinos, cuando la noche llegue al nivel, se convertirá en hombre lobo y nos agredirá, contando como perdidos a estos, por lo que uno tiene que ser muy rápido, ya que no importa que no estemos cerca de ellos o en la misma pantalla. Estos podrán ser agredidos, siendo un juego que requiere de mucha memoria y velocidad. Muchos niveles se repiten, pero esto se da por la cantidad de ellos, ya que habrá unos 55, donde cada uno tendrá diferentes estructuras. Pasaremos por una zona residencial con jardines, un centro comercial, un castillo y demás, donde habrán diferentes gavetas y cofres que podremos abrir con la esperanza de que nos den algún objeto. Esto es aleatorio en cada uno, ya que su acomodo se genera cada vez que entremos, pero uno no puede ir abriendo todo lo que encontremos, ya que te puedes arriesgar a toparte con un Boogeyman, el cual sirve como trampa explosiva, ya que al toparse con este, nos disminuirá la vida. Al ser un lugar bastante grande, uno se pierde con facilidad. Por suerte, podremos activar un mapa que nos mostrará cuántos vecinos tenemos que rescatar. En él se mostrará la posición en que se encuentren cercanos a nosotros. Esto nos ayuda a saber qué dirección tomar, siendo más como un radar de víctimas que un mapa. El juego contará con algunas secciones especiales que presentan las mismas mecánicas, pero con una temática en particular o algún guiño, como el Día del Tentáculo, una sección donde solo rescataremos porristas e inclusive los créditos son presentados de la misma forma, solo que para ver todos los involucrados en este proyecto tendrás que hablar con las personas, pero seremos perseguidos por enemigos, tendremos que encontrar víctimas y podremos morir. Los enemigos son la segunda cosa importante de este juego. Aun cuando se haga una directa referencia a los zombies, estos solo son un pequeño porcentaje de todos los que hay. Tendremos bebés gigantes, muñecos diabólicos, hombres hongo, clones creados a partir de plantas, el monstruo de Frankenstein, momias, locos con motosierras, monstruos del pantano y mucho más, los cuales, dependiendo del que sea, tendrán debilidad a cierta arma que utilicemos. Por ejemplo, el hombre lobo es muy débil contra los cubiertos de plata, el vampiro es débil contra la cruz, y así, por lo que uno tiene que tener una estrategia e ir averiguando cuál es el mejor para que podamos salir adelante, ya que los enemigos se repetirán constantemente y tendrán estrategias muy diversas. Todos al acercarse a nosotros nos harán daño, pero algunos nos arrojarán cosas, caminar sobre los muros, romperlos, nadar y así, por lo que uno tiene que conocerlos bien para crear una buena estrategia, ya que en los niveles saldrán de varios tipos. Además de abalanzarse contra ti, también lo harán contra las demás personas, por lo que uno tiene que llegar antes a ellos para salvarlos.
El juego presenta jefes, enemigos de enorme tamaño. No tienen una barra de salud, por lo que uno tendrá que estarlos atacando hasta que caigan. Llegan a ser muy duras estas peleas y requieren de una mayor concentración y también algo de suerte. Algo que no me gustó es que no hay muchos y algunos se repiten en futuros niveles, lo que provoca que pierdan su impacto con excepción del jefe final, pero siento yo que los enemigos comunes son más impresionantes que los jefes. El juego es muy bueno y sin la necesidad de explicarte nada puedes entender qué tienes que hacer. Tal vez lo de las desventajas uno lo aprende con el tiempo o leyendo en diferentes lugares, pero esto es bueno y le da un reto interesante. Pero hay varias cosas que no me gustaron. La primera es lo aleatorio que llega a ser. Por ejemplo, muchas veces comenzarás el mismo nivel y matarán a algún vecino sin que tú puedas hacer nada para salvarlo, y en otras veces darás vueltas y vueltas antes de llegar a este y no le harán nada. Otra cosa que no me gustó es que por el diseño del escenario es muy fácil atorarse con diferentes objetos, por lo que las dimensiones del personaje llegan a ser muy engañosas. Pero la cosa que menos me gustó es la forma de continuar. Uno puede retomar desde el punto donde obtuviste un password, el cual solo registra la cantidad de víctimas que puedes salvar, pero todos tus objetos te los quitarán y solo comenzarás con tu pistola de agua, haciéndote muy vulnerable a morir, ya que en los niveles anteriores consigues cierta cantidad de aditamentos, lo que provoca que arruines tu continuación, ya que en los niveles avanzados serán muy complicados, y siendo una mejor idea comenzar desde el principio. Si quieres jugarlo tienes dos opciones. Física en las consolas antes mencionadas, no es un título caro, pero sí algo cotizado. Además tenías la opción de jugarlo en descarga digital con la consola virtual del Wii y Wii U. El problema con este es que estas solo quedaron limitadas a estas consolas y la condición de que pueden desaparecer en cualquier momento. Un juego que tiene gráficos bastante buenos para la época, donde su arte y humor se basa en la cultura de los 90, el cual se volvió un juego de culto, enfrentándote a una amplia variedad de enemigos que seguro reconocerás, y tendrás que rescatar a tus vecinos antes de que se conviertan en almas errantes, y que puedes jugarlo de 2 jugadores simultáneamente, lo que le da un toque muy importante para jugarlo con otra persona. Es un gran título que vale la pena ver. Eso es Zombies Ate My Neighbors. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!